Bien, empezamos esta parte del curso eh, que se ocupará básicamente del estudio y la reflexión sobre el segundo tipo de medios identificado por Asa Brick y Peter Burke, que son las vías y el transporte, los caminos, las formas de comunicación física, fluvial y terrestre. Y empezamos esta parte con esta imagen, este fresco, que ilustra y recrea los famosos viajes de Marco Polo. Como ustedes saben, Marco Polo fue un mercader, un negociante italiano. Él nació aproximadamente, según los datos, algunos de los datos, en 1254, o sea, a mitad del siglo XIII, y murió en 1324, o sea, vivió 70 años, relativamente longevo, y su primer viaje, de mano de su tío y de su padre, lo realizó aproximadamente hacia 1270, es decir, tenía 16 años cuando emprendió su primer viaje. Eh, Cerca de hacia 1298 estuvo en prisión eh, por disputas históricas de Génova. En Génova termina en la prisión, y es en la prisión donde relata sus viajes a Ruticello de Pisa, quien termina escribiendo eh, los famosos viajes de Marco Polo, que fueron fuente de inspiración para Colón. Colón tenía entre sus haberes uno de los libros, un libro de los viajes de Marco Polo, eh, que le resultó bastante inspirador. Toda esta vuelta tiene un propósito. Lo que vamos a hacer aquí es ocuparnos del segundo medio. Es interesante notar que los medios de comunicación física, eh, los medios de transporte, serían aquellos que de alguna manera nos recuerdan de modo mucho más intenso el hecho de que lo que entendemos hoy por medios es muy distinto a lo que se entendía en el pasado por medios de comunicación. Eh, y es importante, además de eso, puntualizar una idea de fondo. Si hacemos toda esta revisión de los tipos de medios y nos embarcamos en esta historia muy esquemática y muy general sobre el devenir de los medios, no es por razones eruditas, es decir, no nos interesa enterarnos de información sobre la historia de medios, no nos interesa eso, nos interesa fundamentalmente eh, imaginarnos uh, o salir del espejismo de la visión actual, convencional de medios, para poder imaginarnos otros medios. Y si nos imaginamos otros medios, podemos imaginarnos otros periodismos. Entonces toda la vuelta, todo este pasaje tiene, no sobra recordarlo, un propósito de fondo. Es deshacernos de nuestras ideas y nuestras concepciones más o menos convencionales y naturalizadas de medios, y comprender cómo un pasado de medios, unas concepciones y dinámicas de medios distintas a las de hoy, y por lo tanto puede haber, a partir de esa comprensión, podemos gatillar un tipo de imaginación favorable a ciertas comprensiones renovadas de medios, a visiones distintas de medios, sin quedar atrapados por nuestras concepciones naturalizadas actuales de medios. Nuestro viaje empieza con esta imagen. Eh, Esta imagen corresponde, es una vista del imperio asirio, ¿no? El imperio asirio se extendió por cerca de 1200 años, y entre 1830 a.C. y 600 a.C. Y era extraordinariamente grande. Y en esta imagen
tenemos el centro del imperio asirio. ¿Qué es lo que hoy sabemos y por qué nos interesa esta imagen? Nos interesa esta imagen, hay que destacar en esta imagen, aquí está Jerusalén. Nos interesa de esta imagen un conjunto de datos relevantes que conectan con la reflexión que vamos a hacer sobre las formas de comunicación física, fluvial y terrestre como medios de comunicación. Según Asabrick y Peter Burke, ya el imperio asirio contaba con un poderoso sistema de avenidas, ¿no?, de vías que permitía llevar noticias y comunicación y cartas desde el centro del imperio hasta cualquier lugar del imperio, desde el centro hasta cualquier lugar del imperio, en una semana. Y por supuesto, traer noticias desde cualquier lugar del imperio hasta el centro en una semana. El sistema de avenidas del imperio asirio, con sistemas de carruaje integrados también, era muy eficiente. Piensen que el imperio asirio corresponde a lo que hoy serían, veamos el siguiente mapa, parte de Turquía, Siria e Irak. Piensen que Turquía tiene cerca de 780.000 kilómetros cuadrados de tamaño. Siria, 185.000 kilómetros cuadrados. Irak, 438.000 kilómetros cuadrados. Y Egipto, bueno, que está aquí situado aquí, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el doble de Colombia. Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. Va a ser una pequeña disquisición en torno a la geografía del mundo para entender la importancia de los sistemas de comunicación física. Esta comprensión es clave porque hoy no hablamos de medios en relación a sistemas de comunicación física, pero hasta hace cerca de 2 siglos era impensable reflexionar y instalar y desarrollar medios de comunicación sin pensar los sistemas de comunicación física de fondo. La conexión entre medios de comunicación, periódicos, por ejemplo, cartas y sistemas de comunicación física, por ejemplo, sistemas de correo postal, redes ferroviarias, redes de correo a través de carruajes, ¿no? Esa conexión entre medios de comunicación y sistemas de comunicación física era inmediata, ¿no? En el pasado, hoy ya no tanto. Entonces es interesante ver la importancia de estas formas de comunicación, ¿no?, en relación a la geografía del mundo. Entonces, introduzcamos algunos datos que nos pueden ser bastante reveladores al respecto. Nuestro planetita azul, la Tierra. La Tierra, toda la superficie de la Tierra, toda, consta de 510 millones de kilómetros cuadrados. Buen dato. 510 millones de kilómetros cuadrados. De esos 510 millones de kilómetros cuadrados, 360 millones son agua, son océanos, mejor. Y 150 son tierras, superficies emergidas. Agua
tierra. Noten que acá, debajo del agua, hay también tierra, ¿no? Pero no toda esta tierra debajo del agua ha emergido. Entonces, las áreas continentales emergidas corresponden a 150 millones de kilómetros cuadrados. La pregunta hoy es, ¿podemos llegar físicamente, corporalmente, a todo el planeta? ¿Desde cualquier lugar del planeta? Hay sistemas de comunicación física que nos permiten desplazarnos desde cualquier lugar del planeta a cualquier otro lugar del planeta. Todo parece indicar que hoy sí, pero no siempre fue así. Y uno puede nombrar la historia de la globalización, de la experiencia de hacernos globales, de hacernos especie humana completa, como la experiencia de la expansión de las formas de comunicación física, la creación de infraestructuras, caminos, vías y sistemas de transporte que solo hasta recientemente permiten que una persona pueda desplazarse desde cualquier lugar del planeta a otro. No siempre fue así. Hay una base material de la globalización que se expresa en la expansión, desarrollo y construcción de sistemas eficientes de comunicación física. Antes de Internet, para decirlo de una manera más fuerte, una globalización de los sistemas de transporte y de comunicación física. No nos hicimos globales con Internet. Internet es global, ¿no? Es la expresión global, la última expresión de esta globalización que tiene una larga historia de creación de sistemas de comunicación física. Tres daticos adicionales antes de continuar. Esta comunicación física se ha realizado de manera desigual. Los sistemas de comunicación física se han realizado de manera desigual. Y adicionalmente han implicado geografías políticas desiguales, distintas. Aunque para un extraterrestre este es una unidad completa, un planeta, para los viajeros y los cosmonautas y los astronautas esta es una unidad. Vista esta unidad desde la Tierra, no hay tal. Esta unidad está llena de fragmentos geopolíticos. Y hay un fragmento enorme geopolítico en este planeta, ¿no?, que se llama Rusia. Es el más grande de los países del planeta hoy. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. O sea, de 150 millones de kilómetros cuadrados que son tierras emergentes, Rusia tiene un poco más del 10%. Es el país más grande del planeta. Le sigue el segundo, si ese fuera un país, pero realmente se sabe, es un continente del mundo, se llama la Antártida. La Antártida. 14 millones de kilómetros cuadrados. Y después le siguen en tamaño 4 regiones geopolíticas claves, con 9 millones de kilómetros cuadrados cada uno. Estados Unidos, Canadá, por acá si diéramos la vuelta al planeta, China, y con un poco menos de 9 millones de kilómetros cuadrados, Brasil, 8.700.000 kilómetros cuadrados. Es decir, si sumáramos estos 5 territorios, 5 o 6 territorios, Rusia, la Antártida, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, si los juntáramos, esos 5 grandes territorios
sí, 6 grandes territorios, perdón, reúnen el 30%, un poco más del 30% del área continental, ¿no? Y en parte marítima del planeta. Bien, veamos esta imagen, la figura 10 de nuestro listado de imágenes, de esta parte, este compendio de medios denominado medios de comunicación física fluvial terrestre. Esta imagen corresponde realmente a dos rutas. La primera ruta, en rojo, es conocida hoy como la Ruta de la Seda. De hecho, el gobierno chino en estos momentos está embarcado en reanimar, revivir, hacer una segunda gran ruta de la seda, ¿no? Esta ruta de la seda comenzó a configurarse y estructurarse desde el siglo I antes de Cristo. Y en azul, la llamada ruta de las especias, o sea, de los condimentos, ¿no? Esta ruta en azul, la ruta de las especias o de los condimentos, um, se estructura aproximadamente desde el siglo VII después de Cristo. Es la ruta de comercio de oro, diamantes, especies, ¿no? Especias, condimentos, esclavos, pieles, ¿no? Entonces no tenían, en particular esta, la ruta de la seda, no tenía esos nombres. Solo aparece el término ruta de la seda como tal hacia 1877 de mano de un geógrafo alemán. La ruta de la seda tenía una extensión aproximada de 5.000 kilómetros. Y uno puede ya comenzar a imaginarse en detalle qué significa conectar espacialmente distintos lugares del mundo a través de sistemas de comunicación física. Conectar estos distintos lugares es conectarles de la mano de un conjunto de procesos o emprendimientos, como diríamos hoy, comerciales. Imagínense estos caminos en tierra que permitían, a su vez, desarrollar grandes caravanas, ¿no?, de transporte de mercancías como vemos son joyas preciosas, esclavos, pieles, condimentos, ¿no?, de mercancías. Esas caravanas, para poder desarrollarse, requerían carruajes y animales de carga, y adicionalmente requerían naves, en algunos casos, naves para hacer las conexiones adicionales en los puertos. Entonces ya vamos viendo que hacer las conexiones físicas implica articular un conjunto de infraestructuras y sistemas muy complejos, ¿no? No es solo hacer los caminos. Sobre los caminos hay caravanas. Para armar caravanas hay que hacer acuerdos, conexiones, ¿no? Pagar, digamos, también pasajes, servicios de paso entre lugares y contar con un medio de comunicación adicional estratégico, los mapas. Es decir, los mapas de ruta, saber por dónde ir, poseer los mapas, contar con mapas, ¿no?, es clave dentro de este sistema o este conjunto de sistemas de medios de comunicación. Ahora
Por un instante imaginémonos recorriendo en el medioevo los largos caminos empedrados, enrevesados, difíciles, tortuosos, ¿no? em, de la época. Ustedes dirán, la ruta de la seda, 5.000 kilómetros. ¿Qué era recorrer, avanzar, viajar en el medioevo por estos caminos? ¿Qué implicaba eso? Hay varios elementos que es importante tener en cuenta. Piensen en vehículos como este, como estos. Piensen en escenas como esta, o esta, la de los caminantes cargados de bienes, o esta, la de los peregrinos, a caballo y a pie, o esta preciosa imagen. Y esta. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Lo que tienen en común todas estas imágenes es que el viaje medieval, recorrer estas distancias, largas distancias, difíciles, implicaba un fuerte compromiso corporal. Nosotros recorremos 50 kilómetros, 60 kilómetros en un vehículo que no nos implica mayor compromiso corporal. Estos viajeros del pasado tenían que comprometer su cuerpo, hollar el espacio con su cuerpo, moldear el espacio con su cuerpo en estos largos o cortos viajes. Eran viajes que implicaban esfuerzo físico. Piensen que solo hacia el siglo IX se introdujo la herradura en los cascos de los caballos, lo que permite amortiguar más los golpes, hacer más durables las pezuñas de los caballos. Eh, los romanos no conocían, por ejemplo, los cascos, las herraduras en los cascos de los caballos. Eh, Piensen que desplazarse en estos vehículos que hoy nos resultarían muy incómodos eh, era difícil. Piensen que solo hasta el siglo VII en China se introdujo el estribo. Europa no conocía el estribo, solo se introdujo en el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XIII, el estribo en los caballos en Colombia. Eh, y perdón, en Europa. Eh, y las espuelas también son relativamente tardías la introducción de ellas en Europa. Piensen que un hombre, según nos cuenta Paul Suntor, en La medida del mundo, este historiador medievalista medieval del medioevo, un hombre llamado Pierre de Ailly recorrió en el siglo XV entre 8 y 10 mil kilómetros durante 50 años de tareas diplomáticas. Pierre de Ailly era un diplomático. Eh, Cumplía tareas políticas, de contacto político y eclesiales. Es decir, recorrió entre 8 y 10 mil kilómetros en toda su vida de desplazamientos como diplomático. Eh, es decir, en resumen, el cuerpo, y esta es la primera anotación que vamos a hacer,
respecto a la índole de estos medios de comunicación física. En este mundo, estos medios de comunicación física comprometían el cuerpo, implicaban dificultad y esfuerzo corporal, implicaban dureza, dolor. Eh, Recuerden que en este mundo con frecuencia se caminaba y se marchaba descalzo. Eh, y la ilustración que nos hace Sumter de la condición y el caso Pierre Dailly no es sino un muy buen ejemplo, muy elocuente ejemplo de cuán lento y esforzado era el movimiento del cuerpo físico entonces. Este diplomático empleó medio siglo de viaje para recorrer lo que hoy haríamos en 7 o 12 días de viaje en un bus, ¿no? En un autobús. Entonces, primer comentario, el medio físico, el medio de comunicación física, ¿no? De fondo, el medio de comunicación física de fondo, en un sistema de transporte y de comunicación física terrestre, fluvial, muy lento, el medio de comunicación física clave, insisto, era el cuerpo. El cuerpo hollaba y trabajaba con dificultad lentamente el espacio. Entonces tenemos el primer dato, primer elemento de análisis de estos medios de comunicación física. El cuerpo es la materia esencial de estos medios de comunicación física. El cuerpo del caballo, el cuerpo del sujeto transportado, el cuerpo que transporta, el cuerpo humano que transporta y carga, es el medio del medio, por decirlo de alguna manera. Segundo comentario, ese medio, que son los medios físicos, que involucran el cuerpo de manera esforzada y difícil, dura, dolorosa, considera esos medios, que son los medios de transporte físico, consideran otro medio esencial, los mapas. He aquí un mapa de uno de los beatos que vimos en la sesión anterior, el beato de Liébana. Este mapa corresponde al siglo VIII después de Cristo, y es un mapa que tiene al centro, no es una representación como nuestras representaciones de mapas actuales, es un mapa mítico, es un mapa que tiene al centro a Jerusalén. Noten que nuestra idea actual de mapas es que son representaciones físicas y proporcionales del espacio, miméticas o idénticas, esquemáticas del espacio. Pero sabemos que tampoco nuestros mapas son exactamente eso. Estos mapas de los que estamos hablando, en cambio, su contenido es otro tipo de realidad, otro real, lo real religioso, el mundo mítico, ¿no? Que resulta tan real como hoy para nosotros el mundo, comillas, natural. En ese mapa, en el mapa medieval, el centro del mundo es el centro religioso del mundo, Jerusalén. Tenemos aquí el mapamundi de Ebstorp, un mapamundi de hacia 1300, la imagen de Jesucristo. Hay textos al lado del mapamundi, Jerusalén al centro, y
vamos a hacer un segundo comentario. Entonces, el primer comentario sobre estos medios es la centralidad del cuerpo en estos medios de comunicación física. Segundo comentario. Hay un medio que permite integrar los tres elementos de que hemos hablado. Centralidad del cuerpo, caminos esforzados, difíciles, ¿no? Y mapas que son representaciones no del real natural, no de la realidad natural, sino de la realidad religiosa, de la realidad mítica. Cuerpo esforzado, caminos y mapas de lo real religioso. ¿Qué medio termina resultando de este cruce, de estos tres elementos? El medio fascinante que termina resultando de este cruce, de estos tres elementos, ¿no? Medioevo, son las peregrinaciones. Las peregrinaciones combinan caminos religiosos, caminos de expiación, rutas hacia Jerusalén y hacia los destinos religiosos. Pero las peregrinaciones, adicionalmente, juntan todo. Juntan comercio, intercambio, encuentros masivos de personas, itinerarios físicos, religión, arquitectura de santuarios y expiación en virtud del caminar, del andar, del desplazarse. Entonces, las peregrinaciones suponen mapas, caminos, rutas, hostales, lugares de destino, ¿no? Dentro de la peregrinación. Visita a la gran arquitectura religiosa. Y por supuesto, intercambio, comercio y prédica religiosa. Intercambio de objetos religiosos a lo largo de estos caminos. Y se requiere, claro, mapas para hacer los recorridos. Este mapa, con detalles de llegadas, lugares, recorrido, este mapa está dentro de un libro. El Codex Calixtinus, escrito entre 1160 y 1180. Noten el color, la belleza. En él aparecen mapas, como reza la nota de pie de página, liturgias, partituras de piezas musicales, guías para peregrinos, consejos, descripción de las rutas. Entonces, este medio se conecta con el otro medio, la peregrinación, que a su vez supone otro medio, los caminos y la arquitectura de las iglesias. Es interesante retener eso, la conexión entre medios, la articulación entre medios, que no es una característica de los medios actuales. Es una característica de la comunicación pública moderna en general. Y aquí otro mapa del Camino de Compostela francés, pero ya es un mapa más reciente, del siglo XVII, 1648, pero soportado en los mapas anteriores. Recrea, digamos, y enriquece los mapas previos medievales. Este mapa nos va a permitir introducir un tercer comentario. Entonces hemos hecho dos. Primero, centralidad del cuerpo físico.
Segundo comentario, la peregrinación como un medio que articula los otros tres medios: centralidad del cuerpo físico, caminos y el real religioso expresado en los mapas, ¿no? Tercer comentario, lo vamos a introducir aquí, es la importancia dentro de estos medios de comunicación física de los sistemas de correos, los caminos y los sistemas de correo y postas. Esta imagen corresponde a la caseta de las cartas, para las cartas del correo real postal. Es una imagen de Bakú, una calle de Bakú, en Azerbaiyán, y nos permite introducir esta idea de fondo. Básicamente, los caminos, las postas y los correos estuvieron durante mucho tiempo bajo dominio del Papa y los señores feudales, aunque de manera excepcional algunos comerciantes ricos podían hacer uso de algunos de estos sistemas de correos, o tenían sus propios sistemas de correo. Lo interesante es que hacia el siglo XVI, finales, comienzos del siglo XVII, comienza a instaurarse sistemas de correo en Europa muy eficientes, y uno tendría, digamos, el argumento en general, los historiadores del periodismo en general conectan o suelen subrayar que los sistemas de correo, de transmisión, transporte de cartas, serían los antecedentes más importantes y las bases más importantes de lo que conocemos como periodismo moderno. Es decir, la primera expresión del periodismo moderno fueron los sistemas de cartas. Las primeras formas del periodismo moderno fueron las correspondencias, que se remitían a través de los sistemas de comunicación física, fluvial y terrestre, ¿no? Física, fluvial y terrestre, ¿no? De los que hemos venido hablando. Entonces, la construcción de los sistemas de correo, de postas, son claves para entender el surgimiento del periodismo moderno. Y aquí nos vamos a detener, vamos a hacer una pequeña digresión, y con eso cerraríamos esta presentación sobre el segundo tipo de grandes medios de comunicación, Savary y Peter Burke. Y vamos a hacer una digresión en la que vamos a subrayar cómo hemos ido pasando, el mundo moderno ha ido pasando de unos sistemas de comunicación física muy esforzados, largos, dispendiosos, a sistemas de comunicación en que literalmente la velocidad como vector y dimensión clave de esta comunicación física se ha incrementado sustancialmente, lo que ha producido un encogimiento efectivo y real de las distancias. Entonces vamos a detenernos un poco en este aspecto. ¿Cómo terminó, o cuáles son los indicadores o algunos elementos e hitos de la quiebra o la ruptura, la separación entre sistemas de transporte físico cada vez más veloces, ¿sí? Y hay un momento específico en la historia
de las formas de comunicación en que los sistemas de transporte se separan de los sistemas de comunicación de mensajes, ¿no? Ese momento es usado hoy como criterio demarcatorio para diferenciar entre la comunicación pública, digamos, moderna en general, y las formas instituidas de comunicación pública actuales. El momento en que se separa, ¿no?, las estructuras de transporte, de comunicación física, ¿no?, y las estructuras de comunicación de mensajes. Cuando hay esa separación, uno puede usar eso como criterio demarcatorio, ¿no?, de una transformación, una ruptura de fondo en la historia y en el devenir de las formas de comunicación pública. Vamos entonces a echarle un ojito a algunos de esos hitos claves en la transformación, en el incremento de la velocidad de la comunicación y en consecuencia la contracción, digamos, ¿no?, del espacio físico en relación, ¿no?, en virtud al incremento de la velocidad de la comunicación. Bueno, el primer hito es, por supuesto, de formas de comunicación física, es caminar, caminar bípedo. Algunos estudios revelan que los homínidos bípedos aparecen el bipedalismo aparece aproximadamente hace entre 4 y 6 millones de años. Como saben, los seres humanos modernos, los estudios basados en ADN mitocondrial y otros elementos, surgen más o menos hace unos entre 180.000 y 200.000 años. Este es el primer hito. Es probable que los seres humanos de hace 200.000 años caminaran mucho más eficientemente y mucho más rápidamente que los seres humanos de hoy. Hay que tenerlo en cuenta, y caminaran largas distancias con mucho más vigor corporal y físicamente. Hay evidencia de que eran bastante robustos y tenían características, algunas de ellas, de atletas de alto rendimiento de hoy. Cualquiera que haya caminado con campesinos, ¿no?, sabe que los campesinos caminan con bastante más eficiencia y más velocidad que las personas urbanas cuando se trata de largas marchas. Eso puede hacer, si a uno le puede permitir a uno hacerse una idea de la eficacia y eficiencia del caminar en los primeros seres humanos modernos. La velocidad promedio de la caminata humana, digamos, moderna, es cerca de 4 kilómetros por hora. Entonces es un primer hito. Bueno, y corremos, trotamos a cerca de 12 kilómetros por hora, ¿no?, un poco más, un poco menos. Pero digamos, Usain Bolt, un atleta de alta velocidad y rendimiento en 100 metros planos, puede alcanzar 40 kilómetros por hora. Bueno, Usain Bolt, quien ha alcanzado la mayor velocidad de un ser humano desplazándose por sus propios medios físicos, alcanzó 37 y tantos kilómetros por hora. Ese es un poco el límite. La domesticación de los caballos y su transformación en medios de transporte, ¿no?,
junto con otros animales que han servido de medios de transporte como los camellos, nos permitió alcanzar velocidades cercanas a 60-80 kilómetros por hora, en algunos casos, los caballos pura sangre, y sobre todo largas distancias recorridas gracias a la resistencia de camellos, de caballos, ¿no? Vacas. O sea, fue uno de los primeros medios de transporte que nos permitió liberarnos de las limitaciones de nuestro cuerpo, ¿no? De la velocidad límite de nuestro cuerpo para el desplazamiento físico. Los cruceros, los barcos eh, pues, para largas distancias alcanzan cerca de 55-60 kilómetros por hora, ¿no? Y este señor Blas Pascal, Francia, en 1662 inventó el primer sistema de transporte regular de viajeros, con coches tirados a caballo. Pero sin duda este es el hito más importante en esta transición en las formas de comunicación física, de, eh, la invención en el siglo XVII de los telégrafos ópticos. Es la primera red de telégrafos ópticos, 5.000 kilómetros de conexiones, un poco el equivalente a la ruta de la seda, ¿no? En Francia. Y hacia 1794, finales del siglo XVIII, se transmite el primer telegrama de la historia entre Lille y París a lo largo de 230 kilómetros y mediante 22 torres, mediante un código, una cierta codificación, comunicar de una torre a otra señales ópticas. Veamos cómo funcionaba este medio de comunicación. Cada telégrafo tenía dos brazos móviles y cada brazo móvil permitía adoptar 7 posiciones. Con esas 7 posiciones combinándolas se podrían producir entre 98 y 196 símbolos. Cada telegrafista tenía un libro con los códigos correspondientes. Con los 98 primeros códigos se transmitían las letras del alfabeto y las palabras más frecuentes. El libro tenía 98 páginas y cada página tenía 98 líneas. Entonces, con los códigos restantes se indicaba página y línea de los códigos adicionales, de tal manera que el telegrafista podía reconocerlos fácilmente. Este es el primer hito, uno de los hitos más importantes de separación de la comunicación de mensajes de la comunicación física, digamos, física gravitacional, para decirlo de una manera, regulada gravitacionalmente de mensajes. Hasta entonces, la comunicación de los mensajes implicaba de los mensajes a larga distancia, dependía de hollar, moldear, trabajar la gravedad terrestre. Los telégrafos ópticos permiten hacerle el quite a la gravedad terrestre para comunicar mensajes a muy larga distancia. Y aquí algunos hitos de la comunicación física terrestre y aérea, ¿no? Algunos momentos claves. La máquina aerostática, 1709. El primer automóvil a vapor, 1769. El globo de los hermanos Montgolfier, 1783. Los primeros prototipos de la locomotora a vapor, 1804. Primera locomotora práctica a vapor funcional,
por George Stephenson. 1814, primer motor a gasolina. 1862, fundador de la famosa compañía Westinghouse. Freno automático para ferrocarril. 1868, primer automóvil impulsado a motor. 1886, el Zeppelin, primer dirigible. 1900, primer vuelo en avión a motor, los hermanos Wright. 1903, primer carro de producción industrial en cadena, ¿no? Ford. 1908, primer misil, un vuelo supersónico que supera la velocidad del sonido, es decir, 333 metros por segundo, Alemania. 1942, y el primer vehículo satélite artificial, 1957, el Sputnik. Había sistemas de rieles en el mundo antiguo, hechos de madera, para transportar cargas mineras. En el medioevo también hubo sistemas de rieles pequeños para transportar mercadería pesada, ¿no? Ya los sistemas de ferrocarriles integrados y conectados con locomotoras a vapor son un producto del siglo finales del siglo XVIII, comienzos del siglo mediados del siglo XIX. Pero a efectos de nuestro trabajo, lo que nos interesa es que hay un momento en que se separa la historia de los medios de transporte de la historia de los medios de comunicación de mensajes. Ese momento fundamental tiene que ver con el desarrollo de los primeros telégrafos ópticos primero, después de la telegrafía eléctrica posteriormente. Es decir, el siglo, finales del siglo XVII, se inauguran los primeros telégrafos ópticos. Y la invención de la telegrafía eléctrica, ¿no? Sobre todo la expansión de los cables para los primeros servicios de telegrafía por cable hacia el primer tercio del siglo XIX son los hitos claves. Son los hitos claves de una comunicación de mensajes que ya no requiere o ya se mueve de manera independiente de la comunicación física. Esta es la razón por la que en este curso hablamos de periodismo actual a partir de la década de 1830. Usamos este hito como criterio demarcatorio. O dicho de otra manera, usamos la comunicación eléctrica como criterio demarcatorio. Sin embargo, vale la pena detenerse un poquito aquí, en esta idea. Piensen por un momento que en un centímetro cúbico de cobre hay 8.45 por 10 a la 22 electrones. Y en uno de aluminio hay 6 por 10 a la 22 electrones. Para que se hagan una idea, en el planeta Tierra hay 7 por 10 a la 9 seres humanos. Entonces 10 a la 22 es mucho. La conductividad eléctrica depende de la cantidad de electrones libres disponibles en el medio en que se transmite la electricidad. O sea, donde hay muchos electrones juntitos, la conductividad es mayor. Donde hay muchos electrones separados, la conductividad es menor. Pero el movimiento de cada electrón solito es en sí mismo muy lento. Por ejemplo, en los cables comunes, los de la casa,
¿no? Los electrones se mueven aproximadamente a 0.07 centímetros por segundo, algo así como 1 kilómetro cada 17 días. Eso es más lento que un caracol. Lo que ocurre, lo que explica que uno al encender la luz todo pase tan rápido, lo que ocurre, lo que explica esa velocidad, es que al introducir un nuevo electrón imagínense un tubo apilado de electrones uno detrás de otros, ese electrón que uno introduce empuja a los demás de manera instantánea y el último termina desplazándose hacia adelante. Ese movimiento diferencial es muy rápido y es relevante para entender las formas de comunicación pública instantáneas. Esa velocidad de transmisión depende de la densidad o conductividad del material en que se hace esa transmisión de la electricidad. O sea, depende de cuán juntos están los electrones unos de otros, más cuán apretados están y con cuánta fuerza se introduce ese electrón de entrada, por decirlo de un modo no técnico. En condiciones óptimas, esa velocidad de transmisión eléctrica es de 236.000 kilómetros por segundo. Recuerden que la velocidad de transmisión o movimiento de desplazamiento de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa muy, muy rápido. Esa transmisión eléctrica, esa velocidad de transmisión eléctrica es la relevante para nuestra reflexión sobre las formas de comunicación pública y sus cambios. Esa velocidad fue aprovechada para inaugurar formas de comunicación pública instantáneas de mensajes. Tengan en cuenta el otro hito que es clave. El otro hito clave es la velocidad a la que se mueve la Tierra. Cuando uno le dicen en qué vehículo se ha movido, cuál es el vehículo en que más rápidamente te has movido, uno suele pensar que comienza a echar ojo y dice, no, en un avión, quizás en un tren. Un avión se mueve a cerca entre 700 y 1000 kilómetros por hora. Entonces uno dice, esa es la máxima velocidad. Resulta que nos movemos en el vehículo más veloz de todos, ¿no? Nos movemos en la Tierra misma. La Tierra se mueve a cerca de 108.000 kilómetros por hora. O sea, 100 veces más rápido que que un avión de pasajeros. Bastante significativo. Y el vehículo construido por los seres humanos más veloz de todo, nuestra máquina más eficiente en términos de velocidad, son las sondas Helios o las sondas solares 1 y 2. Su velocidad eh, alcanza en estos momentos 252.000 kilómetros por hora, o sea, el doble de la velocidad de la Tierra. Eh, Algunos aviones de combate eh, alcanzan 2.000 kilómetros por hora. Eso al lado de la velocidad de la Tierra es nada, pero al lado de las ondas solares es todavía menos, digamos. Eh, las ondas solares son nuestra máquina del vértigo, son nuestra creación más veloz, física de desplazamiento físico más veloz hasta ahora. Y terminemos por comentar que respecto a este encogimiento del mundo en virtud del incremento de la velocidad, solo cabe mencionar este dato, que es el título también de uno de los libros de Paul Virilio, uh, que se llama Velocidad de escape. Para que un vehículo pueda escapar a la fuerza gravitatoria de la Tierra, tiene que hacerlo a la siguiente velocidad. Tiene que hacerlo a cerca de 1/3 de la velocidad de la Tierra. Es decir, tiene que escapar, la velocidad de escape de nuestras naves espaciales es de 40.320 kilómetros por hora. A esa velocidad despegan nuestros cohetes. Ese es el límite, esos son algunos de los hitos de
de la historia del transporte físico. Pero esos hitos son chiquititos al lado de nuestra historia del transporte de mensajes, ¿no? A través de ondas eléctricas, radiotelefonía, telefonía y luz, ¿no?